manera que este hombre escaló tanto en esa vida delictiva que llegó a ser conocido como un fundador del cartel conocido de los Zetas. Z23 era su apodo, de este grupo criminal que extorsionaba, que mataba, que provocaba mucha violencia en la ciudad de Matamoros y todo el estado de Tamaulipas. En algún punto de su vida delictiva, este hombre fue apresado por el ejército mexicano. Este hombre sanguinario, sádico y hasta satánico, catalogado por como una de las personas más violentas de México, una de las personas más buscadas, finalmente cae a la cárcel. Estando en la cárcel, se le predica el evangelio. Y después de purgar su condena, ese hombre que entró como uno de los sicarios, homicidas, hombres sangrientos y violentos más temidos de México, sale convertido en un evangelista que al día de hoy comparte su testimonio por muchos lugares y es pastor, y para testimonio y gloria del Señor predica de Jesús a donde quiera que él va. ¿Sí? Una transformación increíble. Dale esa ofrenda fuerte de palmas a nuestro Dios. Gerardo Villarreal, alias el Z23, experimentó el perdón divino y hoy se dedica a predicar el evangelio incluso a aquellos que militaron con él en este grupo delictivo, y ha ganado a muchos narcotraficantes para la gloria y honra del Señor, incluyendo a su propio jefe en aquel entonces. Así es que Dios puede transformar cualquier persona, ¿verdad? Dios, la obra transformadora de Dios es increíble. El amor de Dios es inagotable. El amor de Dios es poderoso para cambiar las vidas más desastrosas que tú puedas conocer, o incluyéndonos a nosotros mismos. Hay otra historia, rápido la cuento. Tal vez has escuchado este nombre, porque este nombre quizás en el mundo cristiano es un poquito más sonado. El nombre es Nicky Cruz. ¿Alguien conoce este nombre? ¿No? Nicky Cruz. ¿Sí? Bueno, en el año de los 50 en el estado de Nueva York, Estados Unidos, un joven puertorriqueño incursionó en las calles. Y pronto este joven de escasos 13, 14 o 15 años se metió tanto a la vida de las pandillas que pronto llegó a ser líder de una de las pandillas más violentas de Nueva York en aquel entonces. Este joven escuchó el evangelio por un pastor muy conocido también en aquel entonces, David Wilkerson, que le habló del amor de Dios, que le habló del amor de Cristo por él a pesar de la vida que él tenía. Era un joven lleno de odio hacia sus padres, había tenido una infancia horrible, había sufrido abuso, lo habían torturado sus mismos padres, sus padres eran adictos, entonces él no conocía el amor de Dios. Pero el amor de Dios a través de este pastor no le soltó, y le predicaba a pesar de que él era hostil con este predicador y se rehusaba a escucharlo. Fíjate lo que él llegó a decir en su testimonio: aunque me resistí, el amor de Cristo pudo más, y dejé que Él me abrazara. Le pedí perdón y por primera vez le dije a alguien que lo amaba. Él nunca había podido decir a alguien te amo, pero Cristo le ganó tanto su corazón que al primero que le dijo Señor te amo fue a su Salvador. ¿Sí? ¿Está conmigo esta mañana? ¿Sí? Otra vez el testimonio del amor de Dios por los pecadores. Avanzando en nuestra serie, ¿por qué te cuento todo esto? Porque en el libro de Hechos también tenemos el testimonio de Lucas, que nos habla de una conversión asombrosa, una conversión poderosa. La vida de un hombre llamado Saulo sale a la luz en el escenario de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 9. Y así como Gerardo Villarreal, así como Nicky Cruz y muchos otros millones de personas que quizás no conocemos por nombre, pero son la evidencia de testimonios poderosos, testimonios de transformación poderosas que el Señor ha hecho en las vidas de las
personas a través del evangelio, en la vida de pecadores arrepentidos a través de la fe en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver la vida de Saulo. Soltamos la vida de Felipe para ahora entrar a otra biografía muy importante dentro del libro de los Hechos, que es la biografía de un hombre llamado Saulo. ¿Cómo se llama este personaje? Saulo, que después es conocido como Pablo. Entonces aquí tenemos la conversión de un hombre que se ganó a pulso, ¿verdad? El título de perseguidor de la iglesia. Este hombre fue un hombre que trastornó la historia del cristianismo, pues fue el que difundió el evangelio por muchos lugares no alcanzados. Llevó el evangelio a lugares escondidos del imperio romano. Fue un hombre que tocó el mundo cristiano, porque más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él el día de hoy. Y Dios usó a este hombre como un vaso especial para que la iglesia el día de hoy tenga la doctrina que tiene, porque él fue guiado por el Espíritu Santo de una manera poderosa. Pero él no empezó escribiendo cartas. Él era un hombre que estaba dominado por su odio, un hombre que perseguía a la iglesia. Podemos ver un poquito acerca de él, ¿sale? Vamos a leer estos primeros dos versos. Vamos a Hechos capítulo 9. Todos estamos ahí. A ver, Biblia en mano. Biblia en mano. Al que no trae Biblia, no es porque lo apenes, pero ¿y tu Biblia? A ver, dile ahí a tu vecino, ¿y tu Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Versos 1 y 2. Hechos 9. Todos tenemos que entrar en esta dinámica. No viene usted a escuchar a una persona al frente, usted viene a indagar por la palabra, que lo que estamos leyendo es eso lo que dice la Biblia. Así es que vamos a leer. Versos 1 y 2, capítulo 9, Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí está. La biografía se completa de una forma clara y concreta por parte de Lucas en cuanto a Pablo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta mañana. Padre, pedimos que al ver la vida de Saulo, Señor, este hombre violento, este hombre orgulloso, tú nos puedas, Señor, confrontar en nuestros corazones. Padre, que así como él fue abrazado por tu amor en ese camino a Damasco, yo te pido que el día de hoy muchos podamos, Señor, ser abrazados por tu amor inagotable, Señor, por tu paciencia inagotable. Padre, yo te pido que confronten nuestras vidas en medio de todo pecado y que nos lleves a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Entonces, aquí Lucas describe la vida de Saulo como un perseguidor implacable de la iglesia, ¿cierto? Aquí vemos en este verso 1 que Saulo mostró una obsesión profunda en contra de los primeros discípulos de Jesús. Ya sabemos o ya hemos leído anteriormente que Saulo consintió en la muerte de Esteban, y él fue promotor o una parte crucial de la persecución que se desató en Jerusalén. A ver, ¿si me estás siguiendo con esto? ¿Sí? ¿Qué sabes de Pablo? Bueno, era un hombre que estaba ahí cuando Esteban fue apedreado. Era un fariseo que pues promovió la persecución de todos los creyentes en Jerusalén. Fue parte vital de esta persecución. Entonces también vemos que su celo religioso fue al extremo. Dice Hechos 8 del 1 al 3 que su celo era tal que él literalmente inició una persecución sistemática. ¿Por qué decimos esto? Porque él iba casa por casa. Él iba casa por casa, así diciendo: aquí hay creyentes, a ver, demuestren que no son creyentes. Y a los que encontraba creyentes los llevaba ¿a dónde? A la cárcel, ¿verdad? Y los obligaba a blasfemar, y los obligaba a que rechazaran la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos a este hombre que no solamente tenía una diferencia de opinión con los del camino, ¿verdad? No, estamos hablando de un hombre que se cegaba por ese celo y lo llevaba a un celo destructivo. Era un hombre que realmente se constituyó el enemigo número uno de la iglesia en ese entonces. Es por eso que Lucas aquí en el capítulo 9, en el verso 1, dice que Saulo, respirando aún
amenazas. Fíjate, este hombre no daba un paso sin pensar a quién iba a meter a la cárcel. Eso es una forma de entenderlo. Saulo no estaba tranquilo. Lo que le incomodaba era saber que había creyentes aún en cierta área de Jerusalén, o en cierta área de Judea, o en cierta área de Samaria. Él quería que todos estuvieran en la cárcel y que el evangelio se fuera exterminado, y él se esforzó por hacer eso y trabajó arduamente para que esa obra, para que todos esos discípulos de Jesús desaparecieran de la faz de la tierra. Quizás los líderes religiosos de aquel entonces se conformaron con el hecho de que en Jerusalén ya no había más de los del camino, pero Pablo no se quedó contento con eso. En su afán destructivo, él buscó extenderse a otras ciudades. Él salió del territorio de Israel y pidió permiso al sumo sacerdote para irse a una ciudad de Damasco. Era otro país, era el país de Siria, a unos 210 kilómetros de Jerusalén, claro, en línea recta. Este hombre dijo: no, yo sé que allá hay cristianos y yo tengo que ir por ellos, porque ellos tienen que estar en la cárcel. Su crueldad lo impulsó a pedir este tipo de permisos. Dice aquí el verso 1: vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos ¿a dónde? A Jerusalén. Fíjate, ¿está entendiendo el odio que tenía Pablo hacia los primeros cristianos? O sea, no estamos hablando de que simplemente se oponía a que le estaban bajando su audiencia a la fe judía o al judaísmo. No, estamos hablando de un hombre que se propuso desde lo más profundo de su corazón erradicar el evangelio. ¿Sí? No cabe duda de que el deseo de Saulo era exterminar a los creyentes. Por eso estaba dispuesto a invertir todo su tiempo, su economía y su energía en esto. ¿Y qué lo orilló a hacerlo? Pregúntate, ¿qué orilló a Pablo a hacer todo esto? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Qué orilló a Pablo perseguir a los cristianos? ¿Qué era lo que lo movía? ¿Qué era lo que lo motivaba? Que estaba sirviendo a Dios, que estaba haciendo lo correcto, ¿cierto? Que estaba manteniendo la pureza de la ley judía. Él creía que estaba bien, él creía que estaba sirviendo a Dios. Él no creía que eso era malo, al contrario, él se jactaba. De hecho, su celo religioso en realidad hablaba de un corazón orgulloso, porque él decía y creía con toda convicción de que no podía haber personas que amenazaran todo su fundamento, todas sus creencias, todas sus tradiciones. Él consideraba a los creyentes un peligro a lo que él era. Por eso es que su celo, o más bien su orgullo disfrazado por este celo, lo llevó a hacer todo esto. ¿Estás aquí? ¿Sí? Dice aquí Hechos capítulo 26 versos 9 al 11. El testimonio de Pablo, o antes conocido como Saulo, está 3 veces en el libro de Hechos. Lucas le da importancia al testimonio de Saulo, al testimonio de este hombre que después fue conocido como Pablo dentro de la iglesia cristiana. Dice Hechos 26, 9 y 11. Y este es uno de los capítulos donde está el testimonio de Pablo. Está en Hechos 26 y en Hechos 22, así como en Hechos 9. Dice aquí, fíjate, hablando de la respuesta de por qué Pablo hacía lo que hacía. Dice: yo ciertamente, verso 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, él creía que era su obligación. Él creía que estaba haciendo las cosas para Dios, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Un asesino. Escucha, no solamente los llevaba a la cárcel, muchos de ellos perecieron por su fe, y Pablo o Saulo consentía en esa decisión, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé, escucha esto, a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Es Pablo dando su testimonio delante del rey Agripa y diciendo: mira, esto era lo que era yo. Oh rey Agripa, yo antes era esta persona, yo hacía esto, y describe todo lo que hacía. Y la verdad es como que,
wow, qué tremendo el corazón de este Saulo en ese entonces. Saulo consideraba el cristianismo una herejía peligrosa que él tenía que quitar. Él consideraba a todos los creyentes una amenaza a las tradiciones del judaísmo. Así es que su celo era muy grande. Ahora, algo que yo veo aquí, que ya lo mencioné, y quizás aquí quiero avanzar en algo que tiene que ver con nuestros corazones. Saulo en realidad tenía un orgullo muy fuerte por quién era, cómo había sido formado, su identidad como un judío. Era patriota, era nacionalista, pero tenía mucho orgullo. Y todo ese orgullo se escondía detrás de un celo religioso. O sea, a título personal yo considero que Pablo, y perdóname por esto, no quiero estar hablando mal de Pablo. Simplemente estoy hablando de un hombre que antes de conocer a Jesús batallaba como tú y como yo en muchas áreas de su corazón. Y para mí es evidente que Pablo tenía un corazón orgulloso, porque todo aquello que amenazara lo que él creía debía de ser quitado, debía de ser resguardado. Así es que de todas estas amenazas, muchas veces nosotros quizás podemos estar manifestando actitudes similares a la del apóstol Pablo. Ocultamos las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Muchas veces nosotros, al igual que Pablo, podemos ser personas que ocultamos nuestras verdaderas intenciones al momento de que nos relacionamos con otras personas. Muchas veces nosotros también, puedo decirlo porque yo puedo ver esta realidad en mi vida. Muchas veces nosotros nos podemos molestar, muchas veces nosotros podemos reaccionar a la defensiva y hasta podemos ser despreciativos con aquellos que no comparten nuestra forma de pensar, ¿sí? Muchas veces nosotros somos intolerantes. ¿Alguien se considera intolerante? ¿Sí? ¿Alguien aquí se considera intolerante? ¿Alguna vez has tratado de imponer tu verdad sobre otros? A ver, ¿cuántos de nosotros muchas veces tratamos de imponer nuestros criterios sobre los demás? Y cuando esto no sucede nos molestamos, reaccionamos agresivamente. Yo veo mucho esto en el área matrimonial. Cuando el esposo y la esposa están educando a un hijo y no hay comunión en la forma de hacerlo, muchas veces reaccionamos iracundamente. No, es que tiene que ser así y sí tenemos que disciplinar. Y otro dice, no, mi papá nunca me pegó y mírame, ¿sí me explico? Y hay veces que entra la controversia. Pero ¿sabes qué? Hay veces que nos imponemos sobre los demás. Así era Saulo. Saulo quiso imponer de manera iracunda, de manera agresiva, su idea sobre los demás, tratando de hostigar, maltratando, siendo violento, acusando, maldiciendo, persiguiendo a los del camino, que así se conocía a los cristianos en aquel entonces. ¿Me estás siguiendo con esto? O sea, mi pregunta para ti es, ¿somos igual que Pablo? ¿Somos igual que Saulo en aquel entonces antes de conocer al Señor? Personas que oprimimos, personas que imponemos nuestra idea y nos molestamos cuando los demás no hacen lo que yo quiero, cuando las demás personas manifiestan otra idea diferente a la mía. Yo creo que muchas veces sí somos así, ¿cierto? Yo creo que muchas veces nosotros tenemos algo del carácter de Pablo en nuestras vidas. Efesios 4:2 nos dice con toda humildad y mansedumbre. Ojo con esto, iglesia. No impongas tus ideas sobre los demás. Más bien, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en, ¿qué dice ahí Pablo? En amor. Que eso sea lo que nos distinga a nosotros. No impongas tus ideas sobre los demás. No seas violento al momento de confrontar a otros que no hacen las cosas como tú las haces. Espero darme a entender con esto, ¿sale? Y quiero seguir avanzando en cuanto a este encuentro glorioso que lo cambió todo. Sabemos que Pablo era un perseguidor, Saulo era un perseguidor implacable de la iglesia.
En su momento, él fue el que organizó la primera persecución masiva en Jerusalén. Pero después tenemos este momento en la historia de la vida de Saulo que lo cambió todo. Tenemos este encuentro glorioso con la persona de Jesucristo en este camino a Damasco. Dice el verso 3: mas yendo por el camino, fíjate, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este escenario es una fotografía clara de la gracia de Dios para con los pecadores. Aquí vemos cómo Dios en su gracia interrumpe los planes de Saulo, interrumpe sus planes malvados de llevar a los creyentes a la cárcel para revelarse a su vida. La gracia sobre Saulo en este momento fue tal que Dios no se revela a Saulo con un juicio destructivo en ese momento. ¿Sí me explico? O sea, cuando Dios o Jesús se revela a Saulo, no viene con juicio, viene con una confrontación amorosa, aunque Pablo se merecía eso. ¿Sí me explico? Como pecador, como perseguidor de la iglesia, como un hombre que había causado mucho daño a muchas familias, a muchos creyentes, él merecía eso, pero él no recibió eso. Por eso hablamos de que esto es un cuadro completo de lo que es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. En el contexto bíblico, este es un encuentro único de un pecador como Saulo con lo que se puede decir que es la gloria de Dios. O sea, en otros contextos bíblicos, por ejemplo, no sé, Moisés encontrándose con el Señor en el Sinaí, no es Dios confrontando a un pecador, es Dios hablando con el libertador, con el medio que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud. Tenemos a un Isaías, un profeta de Dios, y la gloria de Dios se revela sobre Ezequiel, un hombre, un profeta en el cautiverio, estando los judíos en Babilonia. Ahí se revela Dios a Ezequiel, y la gloria de Dios se revela en la vida de Ezequiel, y él puede ver el trono de Dios. Pero en el contexto bíblico vemos que este es el único escenario donde la gloria de Dios se revela a un pecador. Eso es gracia de Dios, ¿sabes? La gracia de Dios. Dice conmigo, la gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios sobre los pecadores es infinita. Aquí vemos que, como lo describe Lucas, que él iba por el camino, ya casi iba a llegar a la ciudad de Damasco, ya casi iba a llegar a su destino, cuando pasó algo inesperado. Un resplandor de luz lo rodeó y lo dejó ciego. ¿Sí? Eso es lo que dice de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? Él cayó a tierra, ¿verdad? Él terminó en el piso. O sea, no sabemos en qué iba Pablo, no sabemos si iba caminando, no sabemos si iba en un caballo, no sabemos si iba en un burro. Lo cierto es que Pablo, o Saulo mejor dicho, terminó en tierra, terminó postrado, terminó de rodillas, terminó viendo el piso, terminó tocando polvo. ¿Sí me explico? Entonces dice Hechos 26:13 que hablando del testimonio de Pablo, aquí él explica que esto sucedió. ¿A qué hora? ¿A qué hora sucedió este encuentro de él con Jesús? ¿A qué horas eran? Era como mediodía. ¿Qué pasa con el sol a mediodía? Pues está en su pleno cenit, no, está en todo su esplendor. Así es que dice Pablo aquí, describe en Hechos 26:13 que sucedió como a mediodía y que la luz sobrepasaba el resplandor del sol. O sea, no pudo haber confusión. Pablo describe, la verdad era como mediodía y había mucho sol, pero se apareció una luz mucho más poderosa que el sol, de tal manera que lo cegó, de tal manera que lo cautivó, de tal manera que lo derribó al piso. Esta caída no fue voluntaria, hermanos.
La caída de Saulo a la tierra no fue voluntaria, simplemente no pudo resistirse ante la presencia de Dios. Ese hombre valiente, valeroso, orgulloso, estaba aterrado de rodillas en ese momento ante ese resplandor y la voz que escuchó. Pausa. Este es el final de todo hombre, toda mujer, por muy orgulloso que sea, por muy fuerte que se crea. Este es el final, así lo dice la Biblia. Toda rodilla le adorará, toda rodilla le glorificará. ¿Cuántos decimos amén a esto, verdad? Toda rodilla se doblará delante de él. Romanos 14:11. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Dios prevalece, dilo conmigo, Dios prevalece. Ante todo hombre, ante todo imperio, ante toda autoridad, el nombre de Dios prevalece. Y toda rodilla se doblará delante de su presencia y confesará que Él es Dios. Mira, Dios en su gracia y misericordia se revela en nuestras vidas en este tiempo de existencia que nos da sobre la faz de la tierra. Pero al final del día, en la eternidad, toda rodilla, antes de entrar a la eternidad, toda rodilla se doblará. La pregunta es, ¿cuándo lo quieres hacer? ¿Ahorita o cuando estés delante de su presencia? Si tú no conoces a Jesús, cuando estés delante de Él, será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Entonces la gracia de Dios alcanzó a este perseguidor de la iglesia. Dios en su gracia nos va a quebrantar para salvarnos y no para destruirnos. Es lo que vemos en la vida de Saulo. Dios estaba revelando a este hombre, se estaba mostrando a su vida, pero no era para destrucción, no era para traer juicio sobre su vida, era para mostrarle su amor, mostrarle su gracia y para que él ahora fuera un instrumento en las manos de nuestro Dios. La misericordia de Dios es con ese fin. Lamentaciones 3:32 dice lo siguiente: antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Sabes, muchas veces dentro de la gracia de Dios el Señor te va a afligir. El Señor va a permitir consecuencias de tu pecado. El Señor va a permitir pruebas en tu vida para que tú voltees a verlo a Él, para que te rindas a Él, para que dobles rodilla delante de Él. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Dios va a permitir situaciones en tu vida, pero no para destruirte, para que tú veas su gracia, veas su amor, veas su misericordia, veas la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario por ti. Lo vemos con Pablo, y así como lo dice Lamentaciones, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Es necesario quebrarnos para poder escuchar su voz. Saulo, fue necesario que él fuera quebrado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era necesario que él fuera detenido, que él fuera confrontado. Era necesario que él cayera a tierra para poder escuchar la voz que estaba susurrando su nombre. Dios nos conoce por nombre. Dios conoce tu nombre. Y yo espero que cuando Dios susurre tu nombre, no sea para confrontarte, no sea para preguntarte ¿por qué haces esto? A Pablo se le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Qué dirá Dios el día de hoy si dice Juan, Juan, Pedro, Pedro, María, Esperanza, Esperanza? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué murmuras? ¿Por qué criticas? ¿Por qué hay tanto orgullo en tu corazón? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás viviendo de esta manera? ¿Sí me explico? Dios se confrontó a Pablo. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Esta lucha que este Saulo tenía no era contra el hombre, sino era contra Dios. ¿Qué hombre en sus 5 sentidos optaría por luchar contra Dios? Pablo pensaba que servía a Dios, pero en la confrontación Dios le revela que está luchando en contra de Dios. Oh problema tan grande que tiene el hombre. Pensar que lo que hacemos es para servir a Dios, nos engañamos cuando en realidad simplemente estamos obedeciendo nuestro corazón pecaminoso, cuando estamos viviendo bajo nuestros propios impulsos, siguiendo nuestros propios deseos y pensamos que servimos a Dios. Aguas con tu corazón.
vigila tu corazón, pensando en que sirves a Dios, pensando en que eso le agrada a Dios, pensando en que vas en buena dirección, pensando en que Dios se agrada de tu ofrenda, de esto, de aquello. Ten cuidado. Pablo pensó y cometió ese error pensando en que él estaba bien con Dios, pero llegó el momento cuando Dios le dice: ¿por qué me persigues? Lo que haces no me agrada. Lo que haces realmente no es de mi agrado. Algo que también yo veo aquí muy claro: no porque el mundo siga su marcha y cada cual con sus planes siga adelante, no significa que Dios aprueba sus hechos pecaminosos. Si hay un pecado en tu vida, hombre, mujer, joven, adulto, arrepiéntete, clama por perdón al Señor. Examina tu corazón, porque ¿sabes qué? Tarde que temprano serás confrontado por el Señor. Tarde que temprano en su gracia y misericordia el Señor te quiere tocar, te quiere alcanzar. Pero una vez que tú desechas la gracia de Dios, viene el juicio de Dios sobre nuestras vidas en esta tierra. Y en el momento cuando nos estemos delante del gran trono blanco, donde todos seremos juzgados por nuestras obras. Yo creo que el día de hoy es un día donde tú tienes que examinar tu corazón. Y no porque no haya pasado nada en tu vida hasta este momento, no significa que Dios lo aprueba. No significa que Dios no está consciente. No significa que todo va bien en tu vida. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Pero no significa que haya aprobación del cielo sobre esas acciones tuyas. ¿Me doy a entender con esto? ¿Me está siguiendo? Dios no me ha hecho nada. Y no estoy diciendo que tenemos que caminar bajo una mentalidad de castigo o un Dios castigador. No, estoy hablando de la gracia y la misericordia de Dios, que muchas veces es malinterpretada como aprobación por los pecadores. Muchas veces malinterpretamos lo que Dios hace, este Dios de amor y misericordia. Sí, Él nos ama y Él se dio en la cruz por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no significa que Él aprueba el pecado. No significa que da por inocente al culpable. No significa que nuestro Dios no sea santo. No significa que nuestro Dios no sea justo. Él va a traer el pago correcto a cada uno de nosotros. Así es que, ¿sí estás aquí? Lamentaciones 3:22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Así de sencillo. Dilo conmigo: por la misericordia de Jehová. Otra vez: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es por eso, simplemente por eso, porque nunca decayeron sus misericordias. Yo quiero avanzar al aspecto 3 y avanzo en esto: una transformación radical. Vemos el encuentro que lo cambió todo. Saulo está en tierra y aquí vemos una conversión o transformación radical. Vamos a estar viendo la vida de Saulo en los siguientes capítulos, por lo menos en este capítulo 9, y después entramos a la vida de Pedro y otra vez regresamos a la vida de Pablo. Pero vemos otros eventos importantes dentro de la iglesia naciente, dentro de la iglesia del primer siglo. Pero ahorita, como introducción a la biografía de Saulo, vemos una transformación radical. Verso 5: una vez que es confrontado por el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, verso 5: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta pregunta de parte de Saulo es hacia Dios, es interesante. ¿Quién eres, Señor? La palabra original es kurios, que es la palabra en el griego para poder decir Jehová o Yahvé. ¿Me está siguiendo con esto? ¿Sí? Pablo no tiene duda de que es Dios. Pablo no tiene duda que es ese Dios que él conoce y al que él defiende. ¿Sí me explico? Él dice: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? O ¿quién eres, perdón, Señor? ¿Quién eres, Señor? Entonces él está consciente de a quién se está dirigiendo. Y le dijo la respuesta, o esa voz en respuesta le dice: yo soy Jesús. ¿Yo soy quién? Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. El encuentro de Saulo aquí tiene implicaciones muy importantes. El hecho de que Jesús se presente con su nombre está literalmente desechando, derribando todo aquello,
sobre lo cual la fe de Saulo se sostenía. Es decir, él sabe que se dirige a Dios. ¿Quién eres, Señor? O sea, tú eres Jehová, tú eres Yahvé, al que yo conozco. Y le dice la voz: yo soy Jesús. Yo soy, ¿quién? Jesús, a ese que él perseguía. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué implica? Pablo creía que era necesario erradicar todo este movimiento de los seguidores de Jesús, porque ellos afirmaban que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces, para Pablo, este Jesús era un falso Mesías, era un farsante, era un hombre que nunca resucitó. Entonces, cuando él perseguía a los cristianos, consideraba blasfemo, consideraba una mentira grandísima el que todos los discípulos de Jesús estuvieran diciendo que él estaba vivo. Entonces, cuando Pablo se encuentra en el camino a Damasco con Jesús, es prácticamente como diciendo: yo estoy vivo, yo resucité de los muertos, yo soy el que te estoy hablando ahora, yo soy el que te me aparecía en este lugar, yo soy esta voz que tú escuchas. ¿Sí me explico? O sea, literalmente está destrozando toda la teología de Pablo. Todas las ideas de Pablo se van para el piso. O sea, no crea usted que este encuentro simplemente es como que, pues yo soy Jesús. No, lo que está pasando en la mente de Pablo, de Saulo, realmente es algo tremendo. Ese que tú creías que estaba muerto, ¿qué crees? Estoy vivo. Y ¿sabes qué? No estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Lo que hagas con mi iglesia tiene que ver conmigo. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto celo? Wow. ¿Cuántas veces nosotros levantamos el puño en contra del cielo? ¿Cuántas veces nosotros culpamos a Dios por muchas cosas? ¿Cuántas veces nosotros culpamos a Dios de lo que nos pasa? Cuando muchas veces son nuestras decisiones, cuando muchas veces es nuestro pecado, cuando muchas veces son las consecuencias de aquello mismo que yo he hecho. Pero nosotros decimos: Señor, ¿por qué hiciste esto, Señor? Y creemos en Dios y pensamos en Dios, pero culpamos a Dios y estamos luchando en contra de Dios hasta que el Señor nos confronta. Pablo, Saulo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. No estoy muerto, yo he resucitado. La otra frase aquí es: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esta es una frase que implica no me estás haciendo daño a mí, Pablo. No puedes detener mi obra. Lo único que estás haciendo es que tú mismo te estás haciendo daño. Tú mismo estás yendo en contra de una verdad. Tú mismo te estás apartando de la verdad. Tu ideología, todo tu pensamiento erróneo te está separando de la verdad de quién soy yo. ¿Sí me explico? Duro te es dar cosas en contra del aguijón. Y tú vas a decir: bueno, ¿qué es aguijón y qué son cosas? Bueno, el aguijón era una vara afilada que usaban los granjeros para guiar, no sé, los toros o bestias para uso del campo. Es como un palo con una punta puntiaguda. Algunos dicen que tenía algo de acero en la parte final y picaban el animal para que pudiera avanzar, ¿verdad? Entonces el animal, en reacción por el dolor que le provocaba esa pinchazón, pues ponía su pie y aventaba, pero si le atinaba al aguijón, pues quien resultaba lastimado era el mismo toro, ¿verdad? O el mismo buey. Entonces Dios o Jesús usa esta confrontación con Pablo para decir: tú estás haciendo eso, te estás lastimando a ti mismo. Coces es patadas, ¿verdad? Entonces, duro te es dar coces contra el aguijón. Te estás lastimando a ti mismo. Seguir nuestros propios caminos tercos trae dolor innecesario al alma. Resistirse a la voluntad de Dios trae sufrimiento y dolor al corazón humano. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Resistirse a la voluntad de Dios es simplemente traer dolor a tu vida. Estás lastimándote a ti mismo, porque una vida plena solamente se encuentra en Dios. Y si usted rechaza a Dios, si usted no quiere saber nada de Dios, y usted puede elegir voluntariamente vivir una vida apartada de Dios, está bien, hágalo. Pero al final del día, dígame lo que cosecha. Dígame cómo le va. Dígame cómo le fue con su esposa, con su matrimonio, con su familia, con todo lo que ustedes. Y yo creo
sin temor a equivocarme, que el resultado no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados por el Señor para vivir unas vidas plenas solamente haciendo su voluntad, glorificándole a Él. Y esto no es jerga religiosa, esto no es simplemente palabrería de los cristianos, no, esto es una realidad. Porque la prueba está en que usted y yo antes de Cristo, la verdad es que estábamos perdidos. ¿Cuántos se consideran así? Estábamos perdidos, estábamos destrozados, estábamos sin propósito, estábamos en depresión, estábamos en tristeza, siendo dominados por tantas emociones destructivas en nuestra vida. Así es que cuando usted vive alejado de Dios y se resiste a su voluntad, pues no viene nada bueno. Nos exponemos a dolor, nos exponemos a sufrimiento innecesarios. Aquí Jesús está confrontando a Pablo y le dice que lo que él está haciendo está atentando directamente en contra de él. El verso 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La pregunta de Saulo es crucial el día de hoy. ¿Qué quieres que yo haga? Una vez que él entendió su error, una vez que él comprende que él estaba equivocado, hace una pregunta que tú y yo el día de hoy deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque todo mundo le dice a Dios lo que queremos que haga, ¿cierto? Señor, bendíceme. Señor, dame trabajo. Señor, súpleme las vacaciones. Señor, dame ese carro, dame esa casa. Sáname, límpiame, hazme esto, hazme aquello, ¿cierto? Pero aquí la pregunta de Pablo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todo creyente, tú y yo, si estás en Cristo, te has rendido a Él, debemos de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Puedes decirlo fuerte conmigo? 1, 2, 3. ¿Qué quieres que yo haga? Otra vez. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Que tus oraciones sean esas: Señor, quiero conocer tu voluntad. Una rendición total, un encuentro genuino que trajo una rendición total. Y Pablo pudo decirle o preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Estaba errado, ya lo entendí. Estaba caminando en la dirección incorrecta. ¿Qué debo de hacer ahora? Yo sé que el hecho de que Saulo haya sido un perseguidor de la iglesia le afectó mucho. Fue un peso que tuvo que cargar, siendo apóstol, siendo un predicador pues completo del evangelio en muchas partes, en muchas ciudades. Fue algo que él cargó, fue algo que él recordaba, fue algo que le daba vergüenza. Pero sabes, aún con todo eso, él se sometió a la voluntad de Dios. La mejor decisión que tú y yo podemos hacer el día de hoy es rendirnos ante su voluntad. La gracia, iglesia, la gracia nos enseña que Dios es capaz de alcanzar y derribar a aquellos enemigos de la fe para transformarlos en instrumentos de salvación. La gracia de Dios es suficiente para cambiar a ese corazón orgulloso, a ese corazón pecador. No importa el contexto, la suciedad, la maldad en la cual tú hayas vivido. No importa si caminaste por aquí o por allá. Mira, la gracia de Dios es suficiente para salvarte, para transformarte, para hacer de ti un hombre, una mujer nuevos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? La gracia de Dios es suficiente. Dios pudo cambiar a un Pablo. Dios pudo cambiar a este hombre Gerardo Villarreal. Dios pudo cambiar a Nicky Cruz. Dios puede cambiarte a ti. Dios quiere transformarte a ti. Dios quiere que tú conozcas su gracia y tengas un encuentro con Él. Dios desea transformar nuestros corazones. No importa cuán orgulloso, cuán violento, cuán inmoral, cuán fraudulento, mentirosa haya sido. Mira, Dios desea transformarnos. Estamos hablando del hombre más peligroso de la iglesia primitiva. Y aquí fue el encuentro que lo cambió todo para convertirse
de ser un perseguidor a ser un predicador elocuente del evangelio, para ser un hombre que llevó incansablemente el evangelio a los perdidos sin descanso. Vemos la vida de este encuentro de Saulo con el Señor, que pasa de ser perseguidor, que pasa de ser enemigo a un promotor del evangelio, a un hombre que dio testimonio donde quiera que él iba de: estaba equivocado, soy un pecador, pero Cristo me perdonó. Conozcan el evangelio, arrepiéntanse, busquen a Él, así como quizás tú estabas, así como yo estaba, así estás tú, así te veo. Pudo haber dicho muchas veces eso Pablo. Yo quiero decirte esto, iglesia, algo que yo veo aquí muy claro: nadie puede cambiarse a sí mismo. Nadie tiene el poder de cambiarse a sí mismo. Ese es un error que muchos tenemos en nuestro corazón. Pensamos que nosotros nos podemos cambiar. Pensamos que yo puedo cambiar a mi esposa. Pensamos que yo puedo cambiar a mis hijos. No, mentira. Tú no te puedes cambiar a ti mismo. Y la prueba está en que si usted batalló con el alcohol, batalló con drogas, batalló con pornografía, usted no lo puede dejar. Usted no puede. Ayer nos estaba explicando el pastor Luis en Varones que no estamos diseñados para vencer el pecado. Cristo sí lo puede vencer, y Él en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, nos da la victoria sobre el pecado, y podemos sujetar el pecado porque Cristo nos hizo libres, ¿cierto? Pero tú y yo no podemos derrotar el pecado. No nos podemos cambiar. No podemos transformarnos nosotros mismos. No hay poder ni capacidad humana suficiente para decir: yo voy a dejar de hacer esto y voy a ser libre de toda atadura del pecado. Sí, yo conozco personas que dejan el alcohol, pero agarran el cigarro, o dejan el cigarro y agarran pornografía, o dejan pornografía y se hacen orgullosos, se hacen altaneros, mienten, son fraudulentos, son codiciosos, son avariciosos, pero siguen atando al pecado en otra manifestación del pecado, pero atados al pecado. Y sí podemos jactarnos y decir: yo dejé las drogas, yo dejé el cigarro, yo ya no tomo, estoy astemio por tantos años. Pero ¿cómo está tu corazón? Sigues igual de podrido. Tu matrimonio está en los suelos, está destrozado. Tu familia no está bien, tus hijos te odian. ¿Sí me explico? O sea, simplemente estoy poniendo ejemplos para decirte: no nos podemos cambiar. Mejoramos aquí, parchamos aquí, pero acá se destapa una debilidad grande. Cristo es el único que nos cambia. Su gracia es la que nos cambia. Dice Romanos 5:20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, dilo conmigo, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? Dilo otra vez: sobreabundó la gracia de Dios. La gracia de Dios sigue vigente, iglesia. La gracia de Dios sigue buscando a pecadores para llevarlos al arrepentimiento. La gracia de Dios se sigue manifestando en nuestras vidas el día de hoy. Yo sé que si estamos en Cristo, el Señor nos sigue transformando, y el Señor nos quiere cambiar y nos quiere llevar a parecernos más como Cristo. Primera de Corintios, versos 26 al 29 del capítulo 1. Aquí Pablo habla de la realidad de las personas que conformamos la iglesia. La verdad es que Dios no escoge personas fuertes, ni sabias, ni entendidas. Dios escoge lo vil y menospreciado del mundo, lo débil para deshacer lo que es fuerte, lo necio para avergonzar a lo fuerte. Vamos a leer estos versos. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su
presencia. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Ponte de pie. Dice el verso 7 al 9 de Hechos que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cómo habrán sido esos 3 días de Pablo? A mí me intriga mucho qué estuvo pensando Pablo esos 3 días. Y estoy seguro que estuvo meditando mucho en cuanto a todo lo que había hecho. Estoy seguro que se quebrantó delante de Dios. Yo estoy seguro que se arrodilló delante de la presencia de Dios diciendo: Señor, perdóname por todo esto que he hecho. Realmente hice esto. Tan perdido estaba, tan cegado estaba. Él no se pudo dar cuenta de lo equivocado que estaba hasta que la luz se le apareció en ese camino a Damasco y escuchó la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo. Si tú estás aquí y no has tenido un encuentro con Jesús, eso es lo que tú necesitas para que todo sea cambiado en tu vida. No necesitas otra cosa. Necesitas el Evangelio. Y ese encuentro con Jesús lo cambia todo. Ese encuentro con Jesús lo cambia todo. Yo no quiero que tú sigas caminando tu vida así. Yo conozco a muchos de ustedes y sé que han estado aquí por algunos años, otros tienen poco tiempo, pero la verdad es que si tú tienes mucho tiempo congregándote y tú no le has entregado realmente tu vida a Jesús, ya no sigas caminando más tu vida así. Es necesario que tengas un encuentro genuino con Él. Rinde tu vida ahí en tu lugar. Dile: Señor, agradezco primeramente tu gracia. Agradezco, Señor, tu gracia infinita, tu gracia, Señor, incomparable. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por amarme de esta manera, Señor. Padre, te pido perdón. Toma esta decisión de entregarle tu vida a Jesús. Toma esta decisión de seguir a Jesús. Toma esta decisión de hacer su voluntad. Dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me someto a tu voluntad. Me rindo delante de ti, oh Dios. Me rindo delante de tu presencia. Señor, cámbiame, transfórmame. He entendido cuán equivocada estaba. Me arrepiento, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname por todos mis pecados. Perdóname por mi orgullo, por mi inmoralidad, Señor, por mi mentira. Señor, perdóname por todo pecado, Señor, albergado en mi corazón. Perdóname, Señor. Perdóname. Señor, yo pongo mi fe y confianza en ti solamente. Yo me rindo delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Si tú eres hijo, eres hija, sabes, simplemente dile: Señor, que tu gracia me siga transformando. Vamos, no te vayas de este lugar sin estar un tiempo delante de su presencia y dile: Señor, al igual que Saulo, transfórmame. Al igual que Saulo, Señor, derriba toda vela de mi entendimiento, Señor, toda venda, Señor. Quita, Señor, todo aquello que no me deja ver mi pecado, Señor. Padre, yo te pido que me lleves a una transformación gradual y constante. Transfórmame, Señor. Cámbiame, Padre. Te necesito. Que tu gracia, Señor, obre